Hermanos, buen día hermanas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Eso, perfecto. Bueno, buen día. Y hoy estoy muy feliz de poder compartir un mensaje que alegró mucho mi corazón al momento que estaba preparando esta prédica. Y será muy lindo, muy bueno, que también alegre el corazón de cada uno de ustedes. Y hoy vamos a continuar con el libro de Santiago, entrando ya a 3/4 del capítulo 4, donde veremos el verso 11 y 12. Y estos versos alegran mi corazón porque como cristianos, como hermanos, como familia de Dios, a través de lo que hizo el Señor Jesús en la vida de cada uno de nosotros, tenemos la tarea de amar, tenemos la tarea de respetar a nuestro prójimo y sobre todo tenemos la tarea de confiar absolutamente en la sabiduría y juicio de Dios. Y así como les digo, cuando me toca estar aquí, buscaremos siempre y siempre dar toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre amado. Así que hermanos, vamos a orar y por favor inclinemos nuestros rostros para poder orar. Oremos hermanos. Padre, muchas gracias por tu inmenso amor que nos da, Señor. Muchas gracias por el Señor Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque hoy vamos a poder aprender de un mensaje de vivir en humildad, de vivir en justicia delante de ti, Señor, aprendiendo a no murmurar, aprendiendo a no hablar mal, a no criticar, Señor. Y Señor, qué lindo día nos regalaste, Señor, y te agradecemos igual por ello. Señor, que todo este mensaje sea para darte gloria, sea para darte honra, sea para alabarte, sea para que podamos aplicar en nuestro día a día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad, Señor, de poder aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en esta ocasión deseo compartir con ustedes mi agrado por el avance continuo de la tecnología y por mi afinidad con la poesía. Sin embargo, debo confesar que no poseo una habilidad destacada para componer poemas o saber encajar qué poema va con un determinado tema. Por lo que en esta ocasión he recurrido a la ayuda de la asistencia de la inteligencia artificial para que me ayude a encontrar o a escribir un poema basado al pasaje bíblico de Santiago 4, el verso 11 y 12. Entonces, permítanme leerles el poema, que fue un poema escrito según el tenor de Charles Wells, que era un compositor protestante del siglo XVIII. Entonces, el poema va así. Juzgar a otros no es mi misión, amar y perdonar es mi canción. En el amor y gracia abundaré, como mi Señor Jesús me enseñó, seré. Además, que mi vida sea una melodía que inspire por Cristo al mundo en su armonía. Que cada nota se escuche su voz y cada acción se vea su gran amor. Así, juzgar a otros no será mi misión, sino amar y perdonar en cada canción. En el amor y gracia abundaré. Como mi Señor Jesús me enseñó, seré. Y con este poema inducimos los versos 11 y 12 de Santiago 4, donde es importante que reflexionemos sobre la importancia de nuestras palabras y acciones y el impacto que ellas tienen en la vida de los demás, viviendo así como el Señor Jesús nos enseñó a vivir, reconociendo que nuestras vidas tienen un solo juez y legislador, que es Dios nuestro Padre Celestial. Siendo así que titulé a la prédica de hoy, Viviendo en humildad y justicia, viviendo en humildad y justicia. Entonces, ahora sí, por favor, hermanos, abramos nuestras Biblias y leamos en Santiago 4, el versículo 11 y 12. Dice así, si ya tienen. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar
a tu prójimo? Y hermanos, hermanas, para que podamos entender y profundizar el pasaje bíblico que acabamos de leer, es importante recordar qué pasó antes, ya que comprenderemos más sobre cómo deberíamos guiarnos en el camino que el Señor quiere que nos guiemos. Y así cómo deberíamos caminar entre hermanos y hermanas que pertenecemos a una misma familia, que pertenecemos a la misma comunidad. Siendo así que la carta de Santiago enseña sobre varios temas dirigidos a llevar una vida cristiana. Vimos versos de exhortación acerca del carácter. Por eso la razón de esta carta, que fue dirigida a los cristianos judíos que decían tener fe, pero no tenían nada de la práctica, es decir, no tenían obras de fe. Por lo que Santiago escribe esta carta para corregir lo que acabamos de mencionar, enseñándonos a tener una fe práctica por parte de los miembros de la familia del Señor, enseñándonos gozo y paciencia en momentos difíciles, en momentos de dificultades, en medio de pruebas, y enseñándonos sobre la naturaleza de la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Igual sobre el comportamiento de los ricos hacia los pobres, y ahora la carta de Santiago nos enseñará sobre el abuso de la lengua y el uso apropiado de ella, con el fin de vivir en humildad y justicia delante de Dios y así delante de nuestros hermanos y hermanas de la fe, para que busquemos amar y respetar a nuestro prójimo y confiar absolutamente en el juicio y sabiduría de Dios. Llevándonos a la pregunta, ¿cómo podemos ser humildes y justos en esta vida? Y vamos a responder esta pregunta con dos afirmaciones importantes según los versos que leímos. Y podemos ser humildes y justos cuidando nuestras palabras y acciones, y podemos ser humildes y justos recordando que solo Dios es juez. Entonces, hermanas, hermanos, reflexionemos en cómo podemos ser humildes y justos. Y en primer lugar, podemos ser humildes y justos delante de Dios, cuidando nuestras palabras y acciones. Entonces, leamos por favor nuevamente en nuestras Biblias el versículo 11 de Santiago 4, que dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y el verso que leímos en la carta de Santiago empieza de una forma muy cabal e importante para englobar, para incluir a quiénes se está refiriendo. Se dirige a sus lectores y los llama hermanos, porque él era el pastor de esos judíos creyentes que estaban dispersos por el imperio romano. Y hermanos es una palabra de amor, es una palabra de afecto, pero también, hermanos, es una palabra que demuestra fortaleza. Entonces, por extensión, estas palabras en la Biblia también son dirigidas a cada uno de nosotros, los cristianos de este tiempo. Hermano y hermana, tú y yo, todos nosotros hemos llegado a ser un solo cuerpo. Somos una sola familia por causa del Señor Jesucristo. Estamos ligados, estamos unidos los unos con los otros. Poseemos un vínculo sólido, un vínculo indisoluble, resistente, un vínculo que no depende de cuánto dinero tengamos o cuánto poseemos, no depende de cuánto sabemos o hemos estudiado, ni la condición social, no importa si sos varón o si sos mujer. Para el Señor no hay distinción. Pregunta: ¿saben de qué depende ser parte de la familia de Dios? ¿Cuál es ese vínculo sólido, ese vínculo indisoluble por el que somos hermanos? Y el vínculo sólido, el vínculo indisoluble por el cual somos familia es el Espíritu Santo. Siendo así que el Espíritu Santo
nos une en nuestra fe, en nuestra adoración, en nuestro propósito como cuerpo de Cristo. Él nos guía, nos enseña, nos consuela, nos capacita para llevar a cabo su perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante reconocer y valorar este vínculo con el Espíritu Santo, ya que nos llama a tratar a nuestros hermanos de la fe con amor, con compasión, con respeto. Y Santiago, en estos versos, es enfático y dice, no hablen mal. Entonces es un mandato, es un imperativo, es una orden que nos está diciendo, no critiquen, no calumnien, no insulten, sin que el interesado esté presente para defenderse. Y mientras trabajaba en la prédica, me preguntaba, ¿qué nos puede motivar? ¿Qué nos puede motivar a no hablar mal de un hermano? ¿Cómo podemos evitar murmurar? Y encuentro dos respuestas. Primero, debemos evitar mal de un hermano, evitar hablar mal de una hermana, ya que al hacerlo estaríamos yendo en contra de ese vínculo que tenemos con el Espíritu Santo que nos une eternamente. Y segundo, podemos practicar humildad en nuestras palabras y acciones, evitando hablar mal de los demás, y así ya no juzgaríamos injustamente. Ojo, esto implica reconocer que todos pecamos y que necesitamos de la gracia del Señor. Necesitamos haber reconocido que nuestras vidas necesitan del Señor Jesús, teniendo un arrepentimiento sincero para poder aceptar lo que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros y aceptar que Jesús es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas y creer de una forma muy sincera que Él es nuestro Redentor, con un fin de entender de quién es el único juez, de que Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, este llamado que realiza Santiago a los hermanos de la fe, de no hablar mal de los demás, nos lleva a la siguiente pregunta para que reflexionemos. ¿Alguna vez pensaste en el impacto que pueden tener nuestras palabras y acciones en la vida de los demás? ¿Pensamos sobre cómo influyen nuestras palabras y acciones sobre otros? Y imagina esto. Tienes en tu mano una bonita jarra de cristal, o en este caso un vaso de vidrio. Es delicado, es valioso, y ahora piensa tus palabras como pequeñas piedras. Cada vez que hablamos mal de alguien, cada vez que emitimos un juicio destructivo, una crítica, estamos arrojando una piedra que si hubiera lanzado más fuerte podría dañar al cristal. Bueno, es vaso de la iglesia, así que no voy a lanzar más fuerte. Pero puede ir dañando, puede ir agrandando, se puede ir presentando fisuras. Cada piedra que cae, que golpea, va a ir debilitándolo. Y del mismo modo, cuando hablamos mal de los demás, estamos dañando su imagen, su reputación, su bienestar emocional. Nuestras palabras pueden lastimar y dejar cicatrices en las personas, incluso si no somos conscientes de ello. Las palabras hirientes pueden afectar la confianza, la autoestima y las relaciones a quienes dirigimos nuestras críticas. Imagina ahora que este cristal representa la confianza y la unidad de la comunidad, una comunidad de creyentes. Cada vez que hablamos mal de un hermano o de una hermana de la fe, estamos arrojando una piedra que daña al cristal y debilita la unidad de la iglesia. Y en lugar de edificar y fortalecer, estas palabras negativas pueden destruir y dañar lazos fraternales. Y Santiago nos está desafiando a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y a considerar las consecuencias de hablar mal de los demás. Nos recuerda que cada palabra que pronunciamos puede tener un efecto duradero en la vida de las personas. Y en lugar de arrojar piedras y dañar a los demás,
Debemos ser portadores de palabras de amor, palabras de aliento y edificación. Debemos usar nuestras palabras para sanar, para restaurar, para fortalecer esos lazos fraternales que tenemos en la comunidad. Recuerda que nuestras palabras pueden ser como piedras que pueden ser usadas para destruir o pueden ser usadas para construir. Y optemos por ser constructores, levantando a los demás con las palabras y acciones, promoviendo unidad y amor en la familia de Dios. Y cuando Santiago nos advierte en su carta que hablar mal de un hermano es hablar mal de la ley, nos está señalando una conexión importante de nuestras palabras y el cumplimiento de la ley de Dios. En la ley de Dios se nos instruye a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El hablar mal de alguien implica violar ese mandamiento de amor. Al hacerlo, estamos ignorando el llamado de Dios a tratar a los demás con respeto y con compasión. Cuando hablamos mal de un hermano de la fe, estamos pasando juicio sobre su carácter, sobre su juicio, sobre sus acciones. Estamos asumiendo un papel de juez, lo cual va en contra de la autoridad y soberanía de Dios. Imagínense, ¿quién es el único y verdadero juez? La ley de Dios es un reflejo de su carácter y de cómo debemos vivir en relación con Él y con los demás. Hablar mal de alguien es una falta contra este principio de amor y respeto que Dios estableció en su ley. Además, Santiago nos recuerda que si nos ponemos en lugar de juez de la ley, no estamos siendo hacedores de la ley, sino jueces de ella. Estamos poniéndonos por encima de la ley, asumiendo un papel o una posición que no nos corresponde. Nuestra responsabilidad es obedecer la ley y vivir de acuerdo con los principios de amor y justicia que Dios estableció, teniendo como parámetro, como ejemplo, la vida del Señor Jesús, quien fue el único y perfecto con sus con sus principios de amor y de justicia. Y la exhortación de Santiago nos llama a reflexionar sobre nuestras palabras y acciones, para así vivir en humildad, y voy a ser muy enfático con eso, y a reconocer la importancia de vivir en armonía con la ley de Dios, donde debemos caer rendidos en oración y adoración, reconociendo que nuestro vivir es por Cristo. Les repito, debemos caer rendidos en oración y adoración, reconociendo que nuestro vivir es por Cristo, para que podamos hablar palabras de amor, de aliento, evitando hablar de manera negativa, destructiva sobre nuestros hermanos en la fe. Al hacerlo, estaríamos honrando la ley de Dios, demostrando nuestro amor y obediencia hacia Él, y que nuestro corazón estaría mostrando algo maravilloso. ¿Saben qué es? Estaría mostrando a Cristo, llevándonos a tener una vida humilde y justa delante de Dios. Y me gustaría puntualizar lo siguiente: tengamos cuidado de cómo nos expresamos a otras personas cuando no están, y recapacitemos todos. ¿Hemos murmurado? ¿Hablamos mal? Lo más probable es que hemos caído todos nosotros en eso. Por lo que pidamos un perdón sincero a Dios primero, y también a la persona que le hicimos daño. Y la manera en la que hablamos es como una señal de cómo se encuentra nuestro corazón, nuestra vida espiritual y nuestra madurez. Así que animo a que cada uno de nosotros medite en ello y busquemos ser humildes y justos delante de Dios, teniendo cuidado de nuestras palabras y acciones, mostrando un comportamiento que agrade a nuestro Padre Celestial. Y ahora nos preguntemos una vez más, ¿cómo podemos ser humildes y justos delante de Dios? ¿Cómo podemos vivir de esa forma agradando a Dios? Y en segundo lugar, ¿podemos ser humildes y justos recordando que solo Dios es juez? Recordando que solo Dios es juez.
Y vamos a volver a leer nuestras Biblias, ahora el versículo 12 de Santiago 4, que dice así: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hermanos, una pregunta. ¿Por qué Santiago tiene que escribir y decir esto a los hermanos del primer siglo? ¿Por qué? Porque por un lado, en la iglesia había muchos problemas, muchos miembros estaban confundidos. Y el Señor Jesús ya los había libertado de la esclavitud del pecado. Él había dado su vida en la cruz por ellos y habían llegado a ser hijos de Dios. Pero lo triste es que estaban regresando a vivir según los principios del mundo. Por lo tanto, estos cristianos estaban dudando, estaban desconfiando del amor y de la dirección de Dios. Estaban pensando que Dios los había olvidado y que ellos deberían tener la justicia con sus propias manos. Es por eso que Santiago les insta, les exhorta a recordar que solo Dios es juez. Les recuerda que no asuman, que no usurpen, que no roben el lugar que pertenece únicamente a Dios. Dios es el legislador de nuestras vidas y la palabra legislador se refiere a quien hace, quien establece o da las leyes y tiene poder para aplicarlas. Dios es el único dador de la ley, por lo tanto, Él está recordando nuestra propia limitación y nuestra posición que deberíamos tener de humildad delante de un juicio, ¿ok? Significa que debemos reconocer que no tenemos la autoridad ni el conocimiento completo para juzgar el corazón, las intenciones o el destino de otra persona. Dios, como el creador, como el sustentador de todo, es el único con el poder, con la sabiduría para juzgar justamente. Él conoce a detalle nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestras circunstancias. Solo el Señor tiene la capacidad de ver más allá de las apariencias externas y entender verdaderamente la naturaleza de cada individuo, de cada miembro de la iglesia. Este recordatorio de que solo Dios es juez y legislador nos invita a practicar humildad, compasión en las interacciones con las demás personas. Y en lugar de emitir juicios, condenas, debemos buscar entender, debemos buscar perdonar, mostrar y también pedir perdón y a mostrar amor hacia nuestro hermano y hermana. Al recordar que solo Dios es juez, nos aleja de tener una actitud de superioridad y nos acercamos a una postura de humildad y respeto que debemos tener en la iglesia. Además, al reconocer que solo Dios es juez, nos libera de una carga que es muy grande, nos libera de llevar la carga, de llevar justicia con nuestras propias manos. Nos permite confiar en Dios, en su sabiduría y su amor perfecto, que tratará a cada persona según como corresponda. Hermanos, hermanas, ¿esto no es motivo para que se alegren nuestros corazones? Sí, porque podemos dejar de lado ese deseo de venganza y dejar que sea Dios quien haga justicia a su debido tiempo y de acuerdo con su propósito. Por lo tanto, al recordar que solo Dios es juez, implica reconocer nuestra limitación, nuestra posición de humildad, evitando emitir juicios y condenas, y nos llama a confiar en su sabiduría y justicia y a practicar compasión, amor entre relaciones con los demás. Y este llamado de confianza absoluta en Dios la tuvo siempre el Señor Jesucristo. Y su vida es un ejemplo perfecto para que la sigamos. Solo nos acordemos de la historia del Señor Jesús cuando estaba en aguas turbulentas y se puso a caminar sobre ellas. Los vientos soplaban fuerte, las olas del agua se agitaban y Él permanecía tranquilo y sereno. Su mirada estaba fija en el cielo
y tenía una comunión con su Padre Celestial. Y esta historia es como todas las que tuvo Cristo, siempre mostrando confianza absoluta, inquebrantable en Dios, a pesar de las circunstancias desafiantes, difíciles que él podía tener o le rodeaban. Y el Señor Jesús confía plenamente en la provisión y el cuidado de su Padre. Y no hay temor ni duda en su corazón. Entonces nosotros, con Cristo en nuestros corazones, podemos encontrar la inspiración perfecta para depositar nuestra confianza en Dios. En cada aspecto de nuestras vidas, en cada paso que demos, podemos confiar en su provisión en tiempos de necesidad, en su guía en tiempos de incertidumbre, en su amor incondicional en medio de nuestras debilidades. Qué lindos privilegios tenemos por recordar, por reconocer que solo Dios es juez. Por eso la confianza de Cristo en Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestros caminos, que muchas veces pueden ser llenos de desafíos, de dificultades, de tristezas. Hermanos y hermanas, confiemos en Dios y que Él tiene un plan perfecto en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora quiero preguntar, ¿alguna vez reflexionaste sobre la importancia de reconocer que Dios es poderoso tanto para salvar como para destruir? ¿Qué significa? Y imagina lo siguiente: estás parado o parada al borde de un precipicio y tienes dos opciones. La primera es ser rescatado por una mano fuerte que te salva, y la segunda opción es caer a la oscuridad o al abismo y ser destruido. Siendo la mano fuerte que representa el poder de Dios para salvar, y la caída al abismo es la consecuencia de la decisión del hombre de alejarse del Señor. Y es importante reconocer que Dios es poderoso para salvar, porque nos confronta con la realidad de nuestra necesidad de redención. Todos hemos pecado y hemos fallado ante la perfección de Dios, y nuestras acciones nos separan de Él. Pero gracias a su poder y amor, Dios nos ofrece salvación a través del Señor Jesucristo. Él es capaz de rescatarnos de la esclavitud del pecado, de restaurar nuestra relación con Él y así otorgarnos vida eterna. Sin embargo, también es importante reconocer que Dios es poderoso para condenar, para los que rechazaron dar gloria y gracias a Dios, aquellos que cambiaron la verdad por la mentira, deshonrando a Dios, por lo que se condujeron a una destrucción eterna, separados de la presencia del Señor y sometidos a una justa condenación a causa de su propio pecado. Y la ilustración nos desafía a tomar una decisión consciente y sabia. Por un lado, para no murmurar, y por otro lado, para vivir en humildad y justicia, y sobre todo, para mostrar la gran salvación que recibimos del Señor, siendo así una familia, un cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el reconocimiento del poder de Dios para salvar y para destruir nos impulsa a buscar su misericordia, a arrepentirnos de nuestros pecados, a confiar de su gracia. Nos motiva a vivir en una vida de obediencia a sus mandamientos, sabiendo que nuestro destino eterno está en sus manos. En última instancia, esta comprensión nos lleva a rendirnos a la soberanía, al poder de Dios, a buscar su voluntad, a confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. Nos invita a vivir con gratitud por su salvación y así a poder compartir con nuestros seres amados, con nuestro prójimo, ese mensaje de salvación que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Ahora bien, entrando a la pregunta final del verso 12, ¿quién soy para juzgar a mi prójimo? ¿O quién sos vos para juzgar a tu prójimo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Bueno, esta pregunta es una pregunta retórica que nos invita a reflexionar,
a reflexionar sobre nuestra actitud con los demás y también a reflexionar sobre nuestro papel como jueces de los demás. La pregunta que realiza Santiago a los hermanos la hace para recordar que no tenemos la autoridad ni el conocimiento completo para emitir juicios sobre las acciones y las intenciones o el corazón de otra persona. Porque dentro de la familia de Dios, bajo la pregunta, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?, nos lleva directo a lo que hemos visto todo este sermón, a practicar humildad y compasión en nuestras relaciones con los demás, llevándonos al desafío de evitar ser críticos, condenatorios y en su lugar buscar comprender, perdonar, amar a nuestros hermanos y hermanas de la fe, a nuestros hermanos de la iglesia, de la comunidad. Y la pregunta de veras es muy profunda, porque igual nos confronta con nuestra propia imperfección y nuestro propio pecado, recordando que todos somos seres humanos frágiles y necesitados de la gracia de Dios. Con la pregunta, ¿quién soy yo para juzgar?, nos invita a mirar hacia nosotros mismos, a reconocer nuestras propias debilidades antes de señalar las de los demás. Por eso, solo Dios tiene la autoridad y sabiduría para juzgar justamente. Como seres limitados no podemos conocer todos los factores, circunstancias que influyen en las acciones de los demás, ni podemos muchas veces ver más allá de las apariencias externas. Solo Dios tiene el conocimiento, el discernimiento perfecto para emitir juicios perfectos. Entonces, hermanos, para finalizar, haré un pequeño compendio. ¿Se acuerdan con qué palabra empezó los versos que aprendimos hoy? Con la palabra hermanos, sí. Entonces, con la palabra hermanos, que nos dice que somos una familia, pregunto, ¿somos conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras en la vida de los demás, tanto positivamente como negativamente? ¿Estamos destruyendo, arrojando piedras, o estamos construyendo con nuestras palabras y acciones? Además, ¿cómo podemos vivir en humildad y obediencia a la ley de Dios, reconociendo que Él es el único legislador y juez? Santiago en este pasaje nos invita a vivir en humildad, a amar a nuestros hermanos en la fe, a reconocer la autoridad y soberanía de Dios, reconociendo que es el único verdadero juez y legislador. Igual Santiago nos desafía a ser verdaderos hacedores de la ley, a vivir de acuerdo con los principios de amor y justicia establecidos por Dios, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Así que honremos a Dios y reflejemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y sobre el verso 12, reconozcamos que Dios es el único legislador y juez, y como nosotros, como seres limitados, es grato saber que nos liberamos de esa carga de llevar la justicia, que no nos corresponde. Debemos confiar en Dios, en su sabiduría y amor perfecto, y cómo Él tratará a cada persona según cómo corresponda, según su verdadero propósito. El reconocer de que Dios es poderoso para salvar y para destruir nos confronta a cada uno sobre nuestra realidad y necesidad de redención y sobre la seriedad del pecado. Así que busquemos su misericordia, nos arrepintamos de nuestros pecados, confiemos en la gracia del Señor por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, nuestro corazón necesita del Señor y debemos vivir en humildad y justicia delante de Dios. Y así como cuando estábamos alabando al Señor en una canción, cerré mis ojos para orar mientras cantaba el grupo de alabanza y ustedes, hermanos, se escuchaba todo un coro muy hermoso dando gloria y alabanza al Señor. Y qué lindo es vivir así, reconociendo que nuestras vidas dependen del Señor y que somos salvos por su gracia.
Entonces el Señor que les bendiga mucho, que tengan una muy linda semana y vivamos en comunión, no murmuremos, no hablemos mal, agradezcamos al Señor por lo que hizo en la vida de cada uno de nosotros y le demos honra y gloria a su nombre. Y ahí donde estás, inclina tu rostro y medita sobre cómo está tu relación con tu hermano, con tu hermana de la iglesia. Estamos hablando mal, murmuramos, reconocemos que nuestro vivir es por Cristo y que debemos dar gloria y honra a nuestro Padre. Y oremos. Padre amado, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu cuidado, Señor. Muchas gracias porque podemos vivir en humildad y justicia delante de ti por lo que hizo el Señor Jesús. Señor, Señor, por favor, ayúdame a reconocer que necesito tu salvación, que necesito de tu gracia, que necesito arrepentirme de mis pecados, Señor, y así pueda darte gloria y honra. Gracias por mis hermanos de la iglesia, de la comunidad, Señor. Que tengan una linda semana y podamos alabarte, Señor, en cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.